¿Sabes quiénes eran los genízaros y por qué fueron temidos durante siglos? ¿Te imaginas un ejército élite del Imperio Otomano siendo aniquilado de manera brutal en cuestión de horas? En este vídeo descubrirás la historia detrás de la masacre que acabó con estos soldados legendarios, cómo ocurrió y qué impacto tuvo en el imperio. Prepárate para conocer uno de los episodios más sangrientos y decisivos de la historia militar otomana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ejército podía ser tan temido que ningún gobernante osaba desafiarlo? Así eran los genízaros, la élite del Imperio Otomano, soldados que no solo dominaban los campos de batalla, sino que también controlaban la política y el destino de sultanes y ciudades. Para entender la brutal masacre que los destruyó siglos después, primero debemos sumergirnos en su origen, su formación y cómo llegaron a convertirse en la fuerza militar más poderosa de su tiempo. Los genízaros surgieron en el siglo XIV como parte del sistema de Depsirme, una práctica que consistía en tomar a jóvenes cristianos de los territorios conquistados por los otomanos, principalmente de los Balcanes. Estos niños eran seleccionados por su físico, inteligencia y aptitud para el combate. Una vez elegidos, eran separados de sus familias, enviados al corazón del imperio y sometidos a un proceso de adoctrinamiento riguroso que los convertía en soldados leales al sultán, pero también en un grupo aislado y distinto de la sociedad que los había visto nacer. La separación familiar no solo garantizaba la obediencia, sino que también transformaba a estos jóvenes en instrumentos de poder al servicio del Estado otomano. El entrenamiento de un genízaro era implacable. Desde su llegada, estos niños aprendían turco, estudian religión islámica y eran formados en artes militares desde muy temprana edad. Se les enseñaba a luchar con todo tipo de armas, espadas, lanzas, arcos y más tarde, arcabuces y mosquetes. Pero la preparación no se limitaba al combate. Los genízaros recibían educación en música, disciplina y tácticas militares avanzadas. Se esperaba que fueran modelos de obediencia, resistencia y astucia. Su lealtad al sultán era absoluta, y cualquier indicio de rebelión se castigaba severamente, creando una fuerza capaz de cumplir órdenes sin cuestionarlas, pero también de maniobrar con gran inteligencia en el campo de batalla. Con el tiempo, los genízaros dejaron de ser solo soldados, se convirtieron en un pilar del poder político del imperio. Participaban en guerras cruciales, desde la expansión en los Balcanes hasta los conflictos en Europa Central y Oriente Medio. Su entrenamiento especializado y su disciplina férrea los hacía prácticamente invencibles en combate. Los genízaros formaban cuerpos cerrados que actuaban con precisión y coordinación, y su mera presencia podía intimidar a cualquier enemigo. Generaciones de sultanes confiaron en ellos no solo para ganar batallas, sino para mantener el control interno del imperio. Pero su influencia no se limitaba al campo de batalla. Con los años, los genízaros adquirieron un poder político sin precedentes. Controlaban posiciones clave dentro del ejército y del gobierno, y su voz podía decidir quién ascendía al trono o quién caía en desgracia. Algunos sultanes fueron prácticamente rehenes de su propia élite militar, porque los genízaros podían derrocar al gobernante que consideraran débil o injusto. Incluso llegaron a participar activamente en golpes de estado, asesinatos y complots palaciegos. Esta dualidad, ser soldados leales pero también actores políticos autónomos, los convirtió en figuras casi intocables durante siglos. Los genízaros también tenían un fuerte sentido de identidad interna. Vestían uniformes distintivos, seguían rituales específicos y mantenían tradiciones que reforzaban su unidad y exclusividad. Esta cohesión interna hacía que, incluso frente a la adversidad, permanecieran firmes y organizados. Eran más que un ejército, eran una institución dentro del imperio, con reglas, jerarquías y una historia que los hacía únicos. Su prestigio y temida reputación eran tan grandes que incluso los gobernantes extranjeros los mencionaban con respeto y miedo en sus crónicas y cartas diplomáticas. Sin embargo, su poder comenzó a convertirse en un arma de doble filo. Con los siglos, los genízaros se fueron alejando de la disciplina inicial. Algunos empezaron a involucrarse en actividades comerciales, políticas y sociales que los alejaban de su propósito militar original. Se volvieron complacientes, y su lealtad absoluta al sultán comenzó a debilitarse frente a sus propios intereses. Al mismo tiempo, su influencia en la política interna crecía, lo que generaba tensiones con el sultán y otros sectores del imperio. Los genízaros ya no eran solo la fuerza invencible del pasado, se habían transformado en un problema que, eventualmente, alguien tendría que enfrentar. Para comprender la brutal masacre que acabó con ellos, es esencial verlos no solo como soldados, sino como una institución que había alcanzado un poder que amenazaba al propio sultán. Los genízaros eran invencibles en el campo de batalla, casi inmortales políticamente y profundamente arraigados en la sociedad otomana. Su historia combina valentía, estrategia y traición,
y refleja cómo un grupo puede pasar de héroes invencibles a un peligro que el Estado siente la necesidad de erradicar. En resumen, los genízaros no eran simples soldados, eran un fenómeno social, político y militar. Su origen a través del Depsirme, su entrenamiento riguroso, su disciplina, su poder político y su identidad cohesionada los convirtieron en una fuerza única en la historia mundial. Fueron la columna vertebral del Imperio Otomano durante siglos, pero su influencia excesiva y su alejamiento de la disciplina original sentaron las bases de su destrucción. Comprender cómo se formaron y cómo funcionaban es clave para entender por qué su masacre fue posible y cómo este episodio cambió para siempre la historia del imperio. La historia de los genízaros nos enseña que incluso las instituciones más poderosas pueden volverse vulnerables cuando su lealtad y propósito se desvían, y que la grandeza militar siempre lleva consigo riesgos políticos. En las siguientes secciones, veremos cómo este poder absoluto se convirtió en la razón por la que Mahmud II decidió erradicarlos, dando lugar a una de las masacres más brutales de la historia del Imperio Otomano. ¿Sabías que los genízaros no solo eran los soldados más temidos del Imperio Otomano, sino que también tenían un poder político que podía decidir la vida y la muerte de los sultanes? Para entender cómo un ejército de élite se convirtió en un verdadero gigante político, debemos adentrarnos en la increíble influencia de los genízaros y cómo su fuerza trascendió los campos de batalla para dominar la política interna del imperio. Su historia no es solo militar, es una historia de poder, ambición y peligro que terminó llevando a su propia destrucción. Desde su creación, los genízaros fueron concebidos como soldados leales al sultán, entrenados desde niños para obedecer sin cuestionar. Pero con el tiempo, esa lealtad se combinó con la experiencia y la fuerza de su unidad para crear una institución capaz de intervenir directamente en la política del Imperio Otomano. Participaban en campañas militares cruciales, sí, pero también tenían voz en decisiones palaciegas, nombramientos y destituciones de altos funcionarios y, en ocasiones, incluso en la elección de nuevos sultanes. Su influencia era tan grande que ningún gobernante podía ignorarlos sin arriesgarse a una revuelta interna. Los genízaros se distinguían por su cohesión interna y disciplina. Su formación no solo incluía combate y estrategia militar, sino también educación religiosa y lealtad institucional. A medida que ganaban prestigio, comenzaron a ocupar cargos administrativos y a controlar recursos importantes, incluyendo impuestos y comercio. Esto les dio un poder económico que complementaba su fuerza militar. Los sultanes que confiaban en ellos podían contar con un ejército obediente y con apoyo financiero, pero aquellos que subestimaban su influencia se enfrentaban a una amenaza invisible, una fuerza capaz de derrocar reyes sin necesidad de un campo de batalla abierto. Durante el siglo XVI y XVII, los genízaros alcanzaron su máximo poder. No solo eran los soldados más experimentados, sino también los árbitros de la política interna. Participaban en golpes de Estado, protegían o eliminaban rivales políticos, y en ocasiones, decidían la sucesión del trono. Algunos sultanes intentaron limitar su influencia, pero rápidamente se dieron cuenta de que cualquier intento de disciplinarlos podía desencadenar rebeliones masivas. Los genízaros tenían su propia estructura jerárquica, con oficiales que controlaban regimientos enteros, y su unidad estaba reforzada por una identidad muy fuerte que los hacía casi impenetrables. Uno de los aspectos más fascinantes de los genízaros era su capacidad de intimidación. Su reputación de disciplina y brutalidad era conocida en toda Europa. En las guerras contra Hungría, Austria y Persia, los genízaros demostraron ser prácticamente invencibles. Podían cargar, disparar, maniobrar y resistir largas jornadas de combate, todo mientras mantenían una cohesión que los soldados enemigos rara vez podían igualar. Su efectividad en combate no solo les otorgaba respeto, sino también miedo, y esa combinación de admiración y terror consolidaba su influencia en el palacio del sultán. Sin embargo, este poder extraordinario tuvo un costo. A medida que los genízaros se involucraban más en la política y el comercio, empezaron a perder el rigor militar que los había hecho invencibles. Algunos se volvieron complacientes, mientras otros utilizaban su posición para enriquecerse o favorecer a facciones específicas. Esto provocó tensiones con los sultanes, quienes comenzaron a ver a su élite más poderosa como una amenaza que, si no se controlaba, podía poner en peligro la estabilidad del imperio. La ironía es clara. Aquellos que habían protegido al sultán durante siglos se habían convertido en un riesgo para su propia institución. Los ejemplos de la influencia política de los genízaros abundan en la historia otomana. En varias ocasiones, apoyaron o derrocaron sultanes, participando activamente en intrigas palaciegas. Sus decisiones podían alterar el curso de la historia, y su lealtad dependía más de intereses internos que del propio soberano. Esta independencia creciente generó desconfianza y resentimiento entre los líderes civiles y militares del imperio. Los genízaros eran respetados y temidos,
pero también odiados por aquellos que veían cómo interferían en el gobierno sin rendir cuentas. Su poder no solo se limitaba a los sultanes. Controlaban guarniciones estratégicas en ciudades importantes y tenían influencia sobre la recaudación de impuestos y el comercio. Esta posición privilegiada les permitía negociar con mercaderes, nobles y otros oficiales, consolidando una red de influencia que se extendía más allá del ejército. La combinación de fuerza militar, influencia política y control económico hizo de los genízaros una entidad casi autónoma dentro del Imperio Otomano, algo único en la historia militar mundial. A medida que el Imperio Otomano enfrentaba desafíos externos en el siglo XVII y XVIII, la dependencia de los genízaros aumentó. Los sultanes necesitaban su apoyo para mantener el control sobre territorios conquistados y sofocar rebeliones internas. Sin embargo, esta dependencia también aumentaba la tensión. El sultán que intentaba ignorar o limitar a los genízaros corría el riesgo de ser depuesto, mientras que el sultán que confiaba demasiado en ellos podía perder el control total sobre su imperio. Este equilibrio precario marcó gran parte de la historia otomana durante estos siglos. La relación entre el sultán y los genízaros era compleja, basada en lealtad, miedo y respeto mutuo, pero también en manipulación y vigilancia constante. Los genízaros podían ser la diferencia entre un gobierno fuerte y uno derrocado, entre una victoria militar y una derrota catastrófica. Su influencia era tan profunda que incluso en tiempos de paz, la estabilidad política del imperio dependía de su comportamiento. El simple rumor de una revuelta de genízaros podía cambiar decisiones políticas y provocar miedo entre la élite del poder. Pero esta concentración de poder tuvo consecuencias inevitables. La élite militar que había servido fielmente durante generaciones comenzó a percibirse como un obstáculo para la modernización del ejército y la centralización del poder. Sus privilegios, antigüedad y resistencia al cambio los convirtieron en un grupo que amenazaba la autoridad absoluta del sultán. A pesar de su legado heroico en batallas y conquistas, los genízaros se habían transformado en un problema político que requería una solución radical. En este contexto, el Imperio Otomano se encontraba en una encrucijada: cómo mantener un ejército leal y poderoso sin permitir que se convierta en un riesgo interno. La historia de los genízaros nos muestra que incluso la fuerza más formidable puede volverse contra quienes la crearon. Su poder político, combinado con su fuerza militar, los hizo prácticamente invencibles en términos de influencia, pero también los convirtió en un blanco inevitable para cualquier reforma que buscara centralizar el poder del sultán. En resumen, los genízaros no eran simplemente soldados, eran una institución que combinaba excelencia militar, influencia política y poder económico. Su capacidad para alterar decisiones, influir en sucesiones y mantener control sobre partes del imperio los convirtió en un actor fundamental de la historia otomana. Pero esta misma fuerza que los hizo imprescindibles en un principio terminó siendo la razón por la que un día serían eliminados de manera brutal. Comprender su poder y su influencia nos prepara para entender la magnitud de la masacre que pondría fin a siglos de dominio y control, un evento que transformaría el Imperio Otomano para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ejército invencible puede volverse una amenaza para su propio gobernante? Esa es la historia de los genízaros durante los siglos XVII y XVIII, cuando el ejército élite del Imperio Otomano comenzó a desviarse de su propósito original y a transformarse en un peligro interno. En esta sección veremos cómo el poder absoluto, la corrupción y las tensiones internas condujeron a su decadencia, preparando el terreno para la masacre que pondría fin a su dominio. Durante décadas, los genízaros habían sido el pilar del poder otomano. Su disciplina, entrenamiento y lealtad inquebrantable al sultán los convirtieron en la columna vertebral del imperio. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía su independencia. Los genízaros comenzaron a involucrarse en negocios, comercio e incluso en la política local de ciudades importantes. Lo que en un principio era un ejército de élite enfocado exclusivamente en la defensa y expansión del imperio, se transformó en una fuerza con intereses propios, capaz de desafiar al sultán si éste intentaba limitar sus privilegios. Uno de los factores clave en la decadencia de los genízaros fue la corrupción interna. Muchos oficiales genízaros comenzaron a cobrar impuestos adicionales, a apropiarse de bienes y a vender cargos dentro del ejército. Esto generó resentimiento entre la población y las otras fuerzas del imperio. La élite militar que una vez fue modelo de disciplina ahora se veía envuelta en prácticas que socavaban la autoridad central. La brecha entre la imagen heroica de los genízaros y la realidad de su corrupción comenzó a erosionar su prestigio, aunque su poder en el ejército seguía siendo formidable. Además, la resistencia al cambio contribuyó a su decadencia. Mientras Europa avanzaba en tácticas militares, artillería y organización de ejércitos profesionales, los genízaros mantenían métodos tradicionales que los hacían efectivos en guerras pasadas pero menos adaptables a nuevos conflictos. Su resistencia a modernizarse,
combinada con la complacencia de muchos de sus oficiales, los hacía vulnerables frente a innovaciones militares y a reformas que buscaban centralizar el poder en manos del sultán. Esto no solo los aisló del progreso, sino que también alimentó la percepción de que eran un obstáculo para la supervivencia del imperio. El factor político fue quizás el más decisivo. Durante el siglo XVII, los genízaros participaron activamente en golpes de Estado y en la instalación de sultanes. Esto les otorgó un poder casi intocable, pero también sembró desconfianza entre los líderes civiles y militares. Cada nuevo sultán debía navegar cuidadosamente para mantenerlos satisfechos, y cualquier intento de limitar su influencia podía desencadenar rebeliones violentas. Con el tiempo, los genízaros dejaron de ser simplemente protectores del sultán y se convirtieron en árbitros del poder, capaces de decidir quién gobernaba y quién no. La decadencia también se reflejaba en su comportamiento social y cultural. Los genízaros mantenían privilegios que los aislaban de la población general. Vivían en guarniciones, tenían su propio sistema jerárquico y practicaban tradiciones que reforzaban su sentido de superioridad. Esta exclusividad les daba cohesión interna, pero también los desconectaba de la realidad del imperio y aumentaba la percepción de que eran una élite fuera de control. A medida que sus privilegios crecían, también lo hacía el resentimiento popular, creando un caldo de cultivo para que el sultán buscara medidas drásticas. La combinación de corrupción, resistencia al cambio, poder político desmedido y aislamiento social hizo que los genízaros se convirtieran en un riesgo para el propio sultán. Mahmud II, al asumir el trono a principios del siglo XIX, comprendió que estos soldados, que habían protegido al imperio durante siglos, ahora podían ser la causa de su caída. Las rebeliones de genízaros en décadas anteriores habían demostrado que podían desafiar al poder central con facilidad. La historia les había enseñado que mientras más fuertes y organizados estuvieran, más difícil sería controlarlos. Por eso, cualquier reforma militar o política debía enfrentarlos directamente. La tensión entre los genízaros y el sultán llegó a su punto máximo cuando Mahmud II comenzó a implementar reformas para modernizar el ejército. Quería un ejército profesional, disciplinado y subordinado únicamente a la autoridad central. Esto representaba una amenaza directa para los genízaros, quienes veían sus privilegios y su poder político en peligro. La situación era insostenible. Por un lado, la supervivencia del imperio dependía de un ejército moderno y eficiente. Por el otro, los genízaros representaban una fuerza que podía derribar cualquier intento de reforma. La historia estaba a punto de cambiar. Otro elemento que aceleró la decadencia de los genízaros fue su pérdida de legitimidad moral. Durante siglos habían sido vistos como protectores del sultán y del imperio, pero sus abusos y corrupción comenzaron a cambiar la percepción popular. La población, harta de sus excesos, comenzó a apoyar reformas que limitaran su poder. Esta pérdida de apoyo social fue crucial. Mahmud II supo que cualquier acción contra ellos necesitaría el respaldo de la opinión pública y de los otros sectores del poder. Sin esta legitimidad, cualquier intento de erradicarlos podría haber fracasado. La decadencia de los genízaros no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, de siglos, donde el poder absoluto se volvió insostenible. La combinación de influencia política, corrupción, resistencia al cambio, aislamiento social y pérdida de legitimidad hizo que se convirtieran en un obstáculo para la modernización del Imperio Otomano. La historia nos muestra que incluso la fuerza más poderosa puede volverse peligrosa cuando se desvía de su propósito original y se aferra a privilegios que amenazan al sistema que los creó. Los genízaros eran al mismo tiempo venerados y temidos. Habían conquistado territorios, protegido sultanes y moldeado la política del imperio. Pero su excesivo poder, unido a la complacencia y corrupción de los últimos años, los había convertido en una amenaza interna. Mahmud II comprendió que la única manera de garantizar la supervivencia del imperio y la efectividad de su ejército moderno era eliminar esta amenaza de raíz. La decadencia de los genízaros, entonces, no fue solo moral o militar, fue política, social y estructural, sentando las bases para la masacre que cambiaría el destino del Imperio Otomano. Acabamos de ver cómo los genízaros, una fuerza creada para proteger al imperio, se transformaron en un problema que amenazaba al propio sultán. Su poder absoluto, corrupción, resistencia a la modernización y pérdida de legitimidad social marcaron el camino hacia su caída. Comprender esta decadencia es crucial para entender la brutalidad de la masacre que los erradicó y cómo la historia del Imperio Otomano cambió para siempre. ¿Te has preguntado cómo un sultán puede planear la eliminación de un ejército que durante siglos fue considerado invencible? Esa fue la situación de Mahmud II frente a los genízaros, la élite militar que había protegido al Imperio Otomano durante generaciones, pero que ahora representaba una amenaza directa para su poder y para la estabilidad del imperio.
Entender el contexto político y social que llevó a la masacre de los genízaros es fundamental para comprender por qué uno de los ejércitos más temidos de la historia fue destruido de manera tan brutal. A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano atravesaba un periodo crítico. Las reformas necesarias para modernizar el ejército y la administración chocaban con tradiciones profundamente arraigadas. Los genízaros, que durante siglos habían sido el pilar del poder militar, se resistían a cualquier cambio. Su resistencia no era solo pasiva, interferían activamente en la política, manipulaban la sucesión al trono y bloqueaban intentos de modernización. Para Mahmud II, esta situación era insostenible. Sabía que si no actuaba, los genízaros podrían derrocarlo como lo habían hecho con otros sultanes en el pasado. La tensión política era enorme. Mahmud II había estudiado los intentos fallidos de reformas anteriores y comprendía que cualquier enfrentamiento directo requeriría planificación y estrategia. Los genízaros no eran simples soldados, eran un cuerpo altamente organizado, con décadas de experiencia en combate y un fuerte sentido de unidad. Un error podría provocar una revuelta masiva, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la estabilidad del imperio. Por eso, la preparación de la masacre fue meticulosa y calculada. Uno de los primeros pasos del sultán fue consolidar su poder político y asegurarse el apoyo de otras fuerzas dentro del imperio. Los ulemas, funcionarios civiles y líderes provinciales fueron convencidos de que la eliminación de los genízaros era necesaria para el bienestar del Estado. Esta legitimidad era clave. Mahmud II necesitaba que la población y la élite apoyaran o al menos aceptaran la acción, porque cualquier resistencia social podría haber hecho fracasar su plan. La propaganda y el discurso oficial jugaron un papel importante para presentar a los genízaros no como héroes, sino como una amenaza que debía ser erradicada. Mientras tanto, Mahmud II comenzó a preparar su ejército moderno. Se formaron nuevas unidades de soldados leales directamente al sultán, entrenadas con técnicas europeas y equipadas con artillería y armas de fuego avanzadas. Este ejército no solo serviría para modernizar la defensa del imperio, sino que sería el instrumento que ejecutaría la eliminación de los genízaros. La estrategia fue clara: debían neutralizar cualquier intento de resistencia y eliminar a la élite militar de manera rápida y definitiva. El contexto internacional también influyó en la decisión del sultán. El Imperio Otomano enfrentaba presiones de potencias europeas que habían observado la decadencia interna del ejército y el atraso en modernización. La reputación de los genízaros como fuerza temible pero obsoleta era conocida, y su persistencia en el poder podía poner en riesgo la capacidad del imperio para defender sus fronteras. Mahmud II entendía que, para mantener la autoridad del imperio frente a enemigos externos, primero debía garantizar un ejército eficiente y leal, lo que requería deshacerse de la resistencia interna. Otro factor crucial fue la propia historia de los genízaros. Durante siglos habían participado en golpes de Estado, asesinatos de sultanes y manipulaciones políticas. Su experiencia en estos asuntos los hacía extremadamente peligrosos frente a cualquier intento de reforma. Mahmud II sabía que un enfrentamiento directo requeriría un plan que aprovechara la sorpresa y la coordinación de su ejército moderno. No podía confiar en enfrentamientos abiertos, porque los genízaros podían movilizar rápidamente sus fuerzas y causar un desastre en Estambul. La tensión se incrementó a medida que Mahmud II comenzaba a reunir a sus tropas en secreto. Se llevaron a cabo maniobras y ejercicios bajo la apariencia de entrenamientos normales, mientras se planificaba cuidadosamente el momento y la forma de atacar a los genízaros. La sorpresa era clave. Cualquier filtración de información podría haber dado tiempo a los genízaros para organizar una resistencia organizada y transformar lo que debía ser una operación rápida en un conflicto prolongado. La planificación incluía puntos de control en la ciudad, bloqueos de rutas de escape y coordinación con unidades de artillería para asegurar que no quedara ninguna resistencia. Al mismo tiempo, Mahmud II buscaba debilitar moral y psicológicamente a los genízaros. Se promovieron rumores de cambios en las políticas de privilegios y se crearon tensiones internas dentro del cuerpo de genízaros. Se alentaron rivalidades entre regimientos y oficiales para que la cohesión interna se debilitara antes de la acción decisiva. Esta estrategia de manipulación interna era fundamental para garantizar que los genízaros no pudieran reaccionar de manera efectiva cuando llegara el momento de la masacre. La combinación de preparación militar, manipulación política y control de la percepción pública fue la base de la operación. Mahmud II entendía que para ejecutar la masacre necesitaba un plan integral: ejército moderno listo para actuar, apoyo político y social asegurado, debilitamiento interno de los genízaros y control de la información. Todo debía suceder de manera sincronizada para minimizar riesgos y garantizar un resultado definitivo. En este contexto, los genízaros seguían confiados en su poder y privilegios.
Muchos no sospechaban que un sultán que durante siglos había dependido de su fuerza ahora planeara su eliminación. La complacencia y la percepción de invencibilidad hicieron que fueran vulnerables. La historia muestra que la confianza excesiva de los genízaros fue uno de los factores que facilitó su desaparición. Habían sobrevivido a guerras, rebeliones y cambios de sultanes, pero no pudieron prever que su mayor enemigo sería el propio sistema que los había creado. Otro elemento que incrementó la tensión fue la logística de la ciudad. Estambul estaba llena de guarniciones, calles estrechas y población civil. Para ejecutar la masacre, Mahmud II necesitaba asegurarse de que los genízaros no pudieran reorganizarse ni escapar fácilmente. Se planificaron bloqueos estratégicos y puntos de concentración, combinados con la movilización de unidades leales. La coordinación entre diferentes cuerpos del ejército moderno fue clave para que la operación tuviera éxito sin transformarse en un conflicto prolongado que debilitara al sultán. En resumen, la masacre de los genízaros no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un contexto político complejo. La decadencia interna de los genízaros, su corrupción, resistencia al cambio y exceso de poder habían convertido a un ejército invencible en una amenaza para el sultán y para la estabilidad del Imperio otomano. Mahmud II planificó meticulosamente su eliminación, utilizando estrategia militar, manipulación política y control social para garantizar que la operación fuera efectiva y rápida. La preparación de la masacre es un ejemplo extremo de cómo el poder absoluto puede volverse peligroso, incluso para quienes lo crearon. Los genízaros habían dominado la política y el ejército durante siglos, pero su exceso de confianza, corrupción y resistencia a las reformas los hizo vulnerables frente a un sultán decidido a consolidar su autoridad y modernizar el imperio. En la siguiente sección veremos cómo esta planificación culminó en la ejecución de la masacre, un evento brutal que cambió para siempre la historia del Imperio otomano y puso fin a una era de poder absoluto de los genízaros. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ejército legendario, invencible durante siglos, puede ser eliminado en cuestión de horas por su propio gobernante? Eso es exactamente lo que ocurrió con los genízaros bajo Mahmud II, en un episodio que pasó a la historia como una de las masacres más brutales y decisivas del Imperio otomano. Para entender cómo se ejecutó este acto, debemos analizar paso a paso la planificación, la estrategia y el desarrollo de la operación que acabó con la élite militar más temida de su tiempo. La preparación comenzó mucho antes de que se disparara la primera bala. Mahmud II sabía que los genízaros no eran soldados comunes, estaban entrenados para la guerra, organizados en regimientos y acostumbrados a derrocar sultanes. Cualquier error podía desencadenar una rebelión que pusiera en peligro todo el imperio. Por eso, la operación fue meticulosamente planificada. Se movilizó un ejército moderno leal al sultán, entrenado con tácticas europeas y armado con artillería y armas de fuego avanzadas. Estas unidades fueron posicionadas estratégicamente en toda Estambul, listas para intervenir en puntos críticos y neutralizar cualquier intento de resistencia. La primera fase de la masacre fue psicológica. Mahmud II utilizó la propaganda para debilitar la moral de los genízaros y preparar el terreno. Se difundieron rumores sobre cambios inminentes en sus privilegios, enfrentamientos internos y tensiones entre regimientos. Esta estrategia buscaba generar desconfianza y fracturar la unidad de los genízaros antes de que se produjera el enfrentamiento. Al mismo tiempo, la población y otras fuerzas del imperio fueron informadas de que la acción era necesaria para garantizar la estabilidad y la seguridad del Estado. Así, Mahmud II aseguraba no solo la sorpresa, sino también la aceptación social del acto que estaba a punto de ejecutar. El momento decisivo llegó en junio de 1826, conocido históricamente como el incidente de Auspicio o la Vaca y Airille. Los genízaros, confiados en su fuerza y acostumbrados a la impunidad, no sospechaban que el sultán estaba listo para actuar. Cuando intentaron rebelarse, Mahmud II activó sus unidades leales, bloqueando las rutas de escape y cortando cualquier comunicación entre los diferentes regimientos. La sorpresa fue total. Los genízaros, que durante siglos habían dominado la política y los campos de batalla, se encontraron atrapados y superados por un ejército moderno y disciplinado. La estrategia militar fue clave para garantizar el éxito. Las unidades leales atacaron los cuarteles de los genízaros de manera simultánea, utilizando artillería y armas de fuego para someter la resistencia rápidamente. Los genízaros intentaron organizar defensas, pero la coordinación entre las tropas de Mahmud II y el factor sorpresa hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. En cuestión de horas, los cuarteles estaban tomados, los líderes eliminados y la resistencia completamente neutralizada. La rapidez y brutalidad de la acción dejaron claro que no habría oportunidad de reorganización ni de contraataque.
Los genízaros que intentaron huir fueron perseguidos y eliminados sistemáticamente. Las calles de Estambul se convirtieron en escenarios de enfrentamientos sangrientos, y la ciudad fue completamente asegurada por las fuerzas del sultán. La operación no dejó margen de error. Cualquier genízaro que sobreviviera podía convertirse en el núcleo de una futura rebelión. Por eso, la masacre fue total, buscando erradicar no solo a los soldados activos, sino también a la estructura de liderazgo y a cualquier vestigio de poder de la élite militar. El impacto psicológico sobre la población y sobre el resto del ejército otomano fue inmediato. La noticia de la masacre se difundió rápidamente, y sirvió como un recordatorio del poder absoluto del sultán y de la consecuencia de desafiar su autoridad. Los genízaros, durante siglos intocables, habían sido derrotados por un solo plan estratégico, demostrando que incluso las fuerzas más invencibles pueden ser vulnerables frente a una planificación meticulosa, la sorpresa y la disciplina moderna. Además de la ejecución militar, Mahmud II se aseguró de controlar la narrativa del evento. Presentó la masacre como un acto necesario para la seguridad del imperio y la modernización del ejército. Se enfatizó que los genízaros eran corruptos, rebeldes y un obstáculo para el bienestar del Estado. Esta narrativa ayudó a consolidar el poder del sultán y a prevenir revueltas posteriores, mostrando que la autoridad central había sido restaurada y fortalecida. La eliminación de los genízaros no solo fue un acto militar, sino también un cambio estructural en el Imperio otomano. Con su desaparición, Mahmud II pudo implementar reformas en el ejército, crear un cuerpo militar moderno y reducir la influencia política de una élite que durante siglos había controlado el poder. La masacre abrió el camino para la modernización del imperio, demostrando que la fuerza militar debe estar subordinada a la autoridad central y adaptarse a los cambios de la época. El legado de la masacre fue duradero. Los genízaros, que durante siglos habían sido sinónimo de poder, disciplina y temeridad, desaparecieron casi por completo. Su historia pasó a la memoria como un ejemplo extremo de cómo el exceso de poder y privilegios puede volverse contra quienes lo poseen. La brutalidad de la operación también dejó una enseñanza sobre la importancia de la planificación, la estrategia y el control político en la consolidación del poder. Además, la masacre tuvo repercusiones culturales y sociales. La desaparición de los genízaros cambió la estructura de Estambul y de otras ciudades donde tenían influencia. Sus guarniciones fueron ocupadas por nuevas unidades leales al sultán, y los privilegios que disfrutaban desaparecieron. La población, que durante años había temido y a veces admirado a los genízaros, ahora veía que el poder absoluto podía ser desafiado y eliminado por una autoridad central decidida. La operación también influyó en la percepción internacional del Imperio otomano. Para las potencias europeas, la masacre de los genízaros fue una demostración de que el sultán estaba decidido a modernizar su ejército y consolidar su autoridad. Aunque brutal, el acto fue visto como un paso necesario para garantizar la supervivencia del imperio frente a los cambios políticos y militares que se extendían por Europa. La combinación de fuerza, estrategia y control político hizo que Mahmud II consolidara su posición como un líder capaz de enfrentar desafíos internos y externos de manera decisiva. En retrospectiva, la masacre de los genízaros es un ejemplo extremo de cómo la combinación de decadencia interna, exceso de poder y resistencia al cambio puede llevar a la destrucción de una institución que alguna vez fue invencible. Mahmud II entendió que el equilibrio entre tradición y modernización requería medidas drásticas y que la supervivencia del imperio dependía de su capacidad para actuar con decisión. La ejecución fue un acto de violencia calculada, pero también una estrategia de Estado que cambió para siempre la historia del Imperio otomano. En conclusión, la masacre de los genízaros fue el resultado de siglos de poder absoluto, corrupción, resistencia al cambio y tensiones políticas. Mahmud II planificó meticulosamente cada detalle, combinando sorpresa, fuerza militar moderna y control de la narrativa para garantizar que la operación fuera definitiva. En cuestión de horas, un ejército que había sido invencible durante siglos fue eliminado, permitiendo al sultán consolidar su autoridad y modernizar el imperio. Este evento no solo marcó el fin de los genízaros, sino que también transformó la historia militar y política del Imperio otomano, demostrando que incluso los ejércitos más poderosos pueden ser vulnerables frente a la estrategia, la disciplina y la determinación de un líder decidido. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un ejército que durante siglos fue temido y respetado desaparece de la noche a la mañana? Esa fue la situación del Imperio otomano tras la masacre de los genízaros, un evento que no solo cambió la estructura militar del imperio, sino que también transformó la política, la sociedad y la percepción del poder en Estambul y más allá. Las consecuencias inmediatas de esta brutal eliminación fueron profundas y marcaron un antes y un después en la historia otomana. En primer lugar, la desaparición de los genízaros dejó un vacío militar que debía ser llenado rápidamente. Durante siglos, estos soldados habían sido la columna vertebral del ejército otomano,
responsables de la defensa de las fronteras y de la implementación de la política militar del sultán. Con su eliminación, Mahmud II enfrentaba el desafío de reemplazar a una fuerza que combinaba experiencia, disciplina y lealtad absoluta con un ejército moderno que aún estaba en formación. Esta transición no fue sencilla, pero fue necesaria para garantizar que el imperio pudiera mantener su seguridad y su influencia en la región. El impacto inmediato también se sintió en el plano político. Los genízaros habían sido actores fundamentales en la política interna durante siglos, capaces de derrocar sultanes, influir en decisiones clave y controlar puestos importantes en la administración. Con su desaparición, Mahmud II consolidó un poder central mucho más fuerte, reduciendo la capacidad de la élite militar para desafiar su autoridad. Esto permitió implementar reformas que antes habrían sido imposibles, modernizar la administración y crear un ejército subordinado exclusivamente al sultán, cambiando radicalmente la dinámica de poder dentro del imperio. La masacre también tuvo consecuencias sociales significativas. Los genízaros no eran solo soldados, sino también una clase privilegiada dentro de la sociedad otomana. Controlaban guarniciones, tenían derechos especiales y mantenían una influencia directa sobre la vida cotidiana en muchas ciudades. Con su eliminación, se desmantelaron estas estructuras de poder, se redistribuyeron responsabilidades y se permitió que nuevas fuerzas leales al sultán ocuparan posiciones estratégicas. Esto generó un cambio profundo en la relación entre la población y el Estado, fortaleciendo la autoridad central y debilitando cualquier poder paralelo que pudiera desafiarla. Otro efecto importante fue psicológico. La masacre envió un mensaje claro a toda la sociedad otomana: ningún grupo, por poderoso que fuera, estaba por encima del sultán. La eliminación de los genízaros mostró que la autoridad central podía actuar con decisión y sin miedo, incluso contra instituciones que habían sido intocables durante siglos. Esta demostración de poder fortaleció la posición de Mahmud II y creó un precedente para futuras reformas, consolidando la idea de que la modernización y el control del Estado eran prioritarios frente a tradiciones que podían poner en riesgo la estabilidad del imperio. En el ámbito militar, la eliminación de los genízaros permitió la implementación de un ejército moderno basado en técnicas europeas. La estructura rígida, la disciplina y los privilegios desmedidos de los genízaros habían limitado la capacidad de innovación en el ejército otomano. Con su desaparición, Mahmud II pudo reorganizar las fuerzas, entrenar nuevas unidades y dotarlas de armamento y tácticas actualizadas. Esto no solo fortaleció la defensa del imperio, sino que también lo preparó para enfrentar los desafíos políticos y militares del siglo XIX, donde la tecnología y la estrategia moderna empezaban a dominar los campos de batalla. El efecto a largo plazo de la masacre también se reflejó en la estabilidad interna del imperio. Los conflictos internos causados por los genízaros disminuyeron drásticamente. La eliminación de un actor con poder autónomo redujo la posibilidad de golpes de Estado, conspiraciones y rebeliones internas. Esto permitió que el sultán y su administración centraran recursos en la defensa externa, el desarrollo económico y la modernización del Estado, creando un periodo de relativa estabilidad después de siglos de tensiones provocadas por la influencia de los genízaros. Finalmente, la desaparición de los genízaros transformó la percepción del poder en la región y en Europa. Durante siglos, los genízaros habían sido temidos por sus enemigos, admirados por su disciplina y respetados por su eficacia militar. Su erradicación demostró que incluso la fuerza más poderosa podía ser controlada o eliminada mediante planificación estratégica y autoridad centralizada. Esto cambió la narrativa sobre el poder otomano, mostrando que el imperio estaba dispuesto a reformarse y adaptarse, consolidando su imagen como un Estado que buscaba modernización y control efectivo sobre sus fuerzas armadas y su sociedad. En resumen, las consecuencias inmediatas de la masacre de los genízaros fueron profundas y multifacéticas. Dejaron un vacío militar que permitió la modernización del ejército, consolidaron el poder político del sultán, transformaron la estructura social, enviaron un mensaje claro sobre la autoridad central y prepararon al imperio para los desafíos del siglo XIX. Esta eliminación no solo acabó con un ejército legendario, sino que redefinió la manera en que el poder se ejercía dentro del Imperio Otomano, marcando un antes y un después en su historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ejército que fue temido durante siglos puede convertirse en leyenda incluso después de desaparecer? Esa es la historia de los genízaros del Imperio Otomano, cuya eliminación no solo cambió la política y la estructura militar del imperio, sino que también dejó un legado cultural e histórico que todavía se recuerda hoy. Su historia nos enseña sobre poder, disciplina, decadencia y la fragilidad de las instituciones más fuertes. Aunque la masacre de 1826 acabó con los genízaros como fuerza activa, su memoria y su influencia persistieron en la cultura otomana y más allá. Durante siglos, los genízaros habían sido símbolo de disciplina militar, lealtad al sultán y eficacia en el campo de batalla. Esta reputación no se borró con su eliminación,
Al contrario, la brutalidad de su desaparición hizo que se convirtieran en figuras aún más míticas. Crónicas, relatos históricos y literatura posterior retrataron a los genízaros como guerreros implacables, temidos incluso por sus enemigos y venerados por su habilidad y valentía. Su legado militar sigue siendo estudiado hoy. Los genízaros eran un ejemplo de cómo un ejército organizado, entrenado desde la infancia y con una jerarquía estricta puede dominar durante siglos. Su disciplina, su capacidad de maniobra y su eficacia en combate se convirtieron en referentes para historiadores y estrategas militares. Incluso en tiempos modernos, su historia es citada como ejemplo de la combinación de entrenamiento riguroso, cohesión interna y lealtad absoluta a una autoridad central. Más allá de lo militar, los genízaros dejaron un impacto cultural profundo. Sus canciones, uniformes, tradiciones y ceremonias formaban parte del tejido social del Imperio Otomano. Aunque fueron eliminados, muchas de estas tradiciones se conservaron en relatos, festivales y representaciones teatrales o literarias. Los genízaros se convirtieron en símbolos de poder y autoridad, pero también en recordatorios de los peligros del exceso de privilegios y la corrupción dentro de instituciones militares. Su historia ilustraba cómo la fuerza puede volverse contra quienes la poseen si no se mantiene la disciplina y la lealtad al propósito original. El impacto en la memoria colectiva del imperio también fue significativo. La masacre de los genízaros fue un acto que demostró que incluso los grupos más poderosos podían ser derrotados si la estrategia y la autoridad central se aplicaban correctamente. Esto se convirtió en un punto de referencia para líderes posteriores, mostrando que la consolidación del poder a veces requiere decisiones extremas. La historia de los genízaros pasó a formar parte del imaginario sobre la autoridad, la obediencia y los límites del poder militar dentro del Estado. Su legado también influyó en la percepción internacional del Imperio Otomano. En Europa, los genízaros eran conocidos tanto por su eficacia militar como por su capacidad de intervención política. Su eliminación fue observada con asombro y cierto respeto. Un imperio capaz de erradicar a su ejército élite y reorganizar su poder militar enviaba un mensaje claro sobre la determinación del sultán y la modernización del Estado. La historia de los genízaros se convirtió así en un ejemplo de cómo un poder aparentemente invencible puede ser controlado y transformado. Además, los genízaros siguen siendo un tema fascinante para historiadores, escritores y cineastas. Su vida, desde su reclutamiento en la infancia hasta su entrenamiento intensivo y su papel en batallas y política, ofrece una narrativa única de sacrificio, poder y decadencia. Las historias sobre sus hazañas, rebeliones y su brutal final se utilizan hoy para reflexionar sobre la relación entre autoridad, disciplina y corrupción, y cómo incluso las instituciones más sólidas pueden volverse vulnerables si pierden su propósito original. En términos educativos y de análisis histórico, los genízaros son un ejemplo claro de la interacción entre poder militar y político. Su historia permite entender cómo una élite militar puede influir en decisiones políticas, cómo su decadencia interna puede generar crisis y cómo la autoridad central puede restaurar el equilibrio mediante reformas drásticas. Este legado sigue siendo relevante para estudiar la dinámica de los ejércitos de élite en cualquier contexto histórico. En resumen, aunque los genízaros fueron eliminados físicamente, su influencia sigue viva en la historia, la cultura y la memoria del Imperio Otomano y del mundo. Fueron más que soldados, eran una institución poderosa, un símbolo de disciplina y un ejemplo de cómo el poder absoluto puede volverse peligroso. Su legado nos recuerda que incluso los ejércitos más temidos pueden desaparecer, pero su historia puede seguir enseñando lecciones sobre poder, estrategia y liderazgo durante siglos. La masacre que los destruyó transformó el imperio y dejó una huella imborrable que todavía inspira análisis, relatos y reflexiones sobre la fuerza, la lealtad y los límites de la autoridad. La historia de los genízaros nos muestra cómo el poder absoluto puede volverse peligroso y cómo la estrategia y la autoridad pueden cambiar el destino de un imperio. Si te ha fascinado este viaje por la historia del Imperio Otomano y quieres descubrir más episodios increíbles como este, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y dejar tu comentario contándonos qué parte te sorprendió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido histórico fascinante y a mantener viva la memoria de los eventos que marcaron el mundo.